Veamos en este vídeo la representación gráfica de algunas funciones. La más sencilla de todas, y igual a mx, recibe el nombre de función lineal, y su gráfica es una línea recta. Se caracteriza, entre otras cosas, porque el valor del coeficiente que acompaña a la x, es decir, m, viene a ser la pendiente de dicha recta. Una función lineal en realidad lo que hace es describir una relación de proporcionalidad entre dos cantidades. Tomemos un ejemplo. Pongamos y igual a 2x. Vamos a diseñar una tabla donde le vamos a dar valores a x y vamos a obtener los correspondientes valores de y. Es conveniente que el primer punto que tomamos sea el 0, puesto que siempre sabemos que una recta de estas características, una función lineal, pasa siempre por el origen. Vamos a situar estos dos puntos en GeoGebra, y si representamos esos dos puntos y los unimos, lo que obtenemos es una línea recta. Recuerda que para dibujar una línea recta tan solo es necesario situar dos puntos, puesto que la recta es el camino más corto entre dos puntos. Ya tenemos la recta. Características fundamentales de esta recta. En este caso es creciente, y es creciente porque el valor de m, el de la pendiente, es positivo. Veamos qué ocurre si representamos la función y vamos variando el valor de m. Si representamos la función genérica, es decir, y igual a mx. A medida que lo vamos variando, lo que va variando es la inclinación de la recta. Si toma valores positivos, la función es creciente, pero si toma valores negativos, la función es decreciente. Por tanto, características fundamentales de una función lineal. Siempre pasa por el origen y además, si m es mayor que 0, entonces la función es creciente. Por el contrario, si m es menor que 0, la función es decreciente. Y no olvides que la recta, la representación gráfica de una función lineal, siempre pasa por el origen. La función y igual a mx más b recibe el nombre de función afín y su representación gráfica también es una recta. M, como en el caso anterior, nos viene a dar la pendiente de esa recta, mientras que el término independiente b viene a determinar los puntos de corte de la recta con los ejes cartesianos. Tomemos un ejemplo. Y igual a 2x más 3. Diseñamos una tabla, nos bastará con 2 puntos para trazar esa recta, y tomamos valores cualesquiera. Por ejemplo, cuando x vale 0, y valdrá 3. Cuando x vale 1, 2 por 1 son 2 más 3, valdrá 5 la y. Situamos esos dos puntos. Y al situar esos dos puntos, vemos que la diferencia con relación a la recta anterior es que ésta no pasa por el origen. Y tiene sendos puntos de corte. Uno con el eje de las y, que ya lo hemos calculado, puesto que cuando x vale 0 y vale 3, y el otro con el eje de las x. Y si tomamos la función genérica y igual a mx más b, lo que va a ocurrir es que a medida que variamos m, igual que en el caso anterior, igual que con la función lineal, lo que varía es justamente la inclinación de la recta. Pero cuando variamos el término independiente, la recta se desplaza de forma paralela y se modifican los puntos de corte con los ejes x e y. Esta otra función es una cónica, y igual a x al cuadrado. Las funciones polinómicas de segundo grado tienen por representación gráfica una parábola, una curva característica que se obtiene si tomamos un cono y hacemos un corte con un cierto ángulo de inclinación. A medida que variamos el coeficiente, lo que observamos, aunque
la excentricidad de la curva no cambia, es que cambia la disposición del vértice y la abertura de dicha curva. Y igual a x al cuadrado es por tanto una parábola. Vamos a ver ahora el caso de una parábola completa, es decir, que tenga los términos A, B y C. Lo más importante es situar el vértice para poder dibujarla. Y el vértice se calcula con esta fórmula. X es igual a menos B partido por 2A. Vamos a llevarnos esta fórmula a la esquinita y lo que vamos a hacer es situarnos en un caso concreto. Imaginemos esta. Y igual a x al cuadrado menos 5x más 6. El vértice se calcularía utilizando la fórmula que acabamos de ver. Claro que primero tenemos que identificar quién es A. A es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, que en este caso es un 1. B, el coeficiente que acompaña a la x. Y C sería el término independiente. Seguro que te suena de cuando resolvíamos ecuaciones de segundo grado. Pues, si sustituimos los valores B y A en la fórmula para obtener el vértice, nos daría 5 partido por 2, o lo que es lo mismo, 2,5. También es conveniente saber dónde están los puntos de corte de esta curva. Y los puntos de corte, para obtenerlo, nos bastaría con hacer y igual a 0, para obtener los puntos de corte con el eje de las x. Para obtener los puntos de corte con el eje de las y nos bastaría sustituir x por 0. Si y vale 0 nos encontramos con una ecuación de segundo grado. X cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Y tú conoces una fórmula que te permite calcular las soluciones de esa ecuación. Aquella de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a. Si sustituimos los valores de a, b y c en la fórmula, nos quedaría 5 más menos raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado, que son 25, menos 4 por a por c, 4 por 6, que son 24. De ahí van a salir dos resultados. A uno lo vamos a llamar x1 y sería el resultado de la siguiente operación. 5 más 1 partido por 2. La segunda, operando con el signo menos. 5 menos 1 partido por 2. Por tanto, tenemos dos soluciones. La primera será 6 partido por 2, que son 3, y la segunda, 5 menos 1 partido por 2, que son 2. Esos puntos, esas coordenadas en x, son precisamente los puntos de corte de la parábola con el eje de las x. Para diseñar la tabla, lo primero que hacemos es situar el vértice. Y lo situamos más o menos en el centro de la tabla, porque ahora nos vamos a mover hacia arriba y hacia abajo, dándole distintos valores. Si sustituimos y utilizamos para ello la calculadora x igual 1 en nuestra función original, el resultado es 2. Para 2, evidentemente, como ese es un punto de corte, nos va a dar 0. No nos hacía falta la calculadora. Para 2,5, realizamos las operaciones indicadas. 2,5 elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, menos 5 por x, es decir, menos 5 por 2,5, más 6. Y el valor que obtenemos es menos un cuarto, lo que es lo mismo, menos 0,25. Para x igual 3, lógicamente, como ese era el punto de corte con el eje de las x, nos tiene que dar 0. No es necesario realizar ese cálculo. Y para x igual 4, volvemos a recurrir a nuestra calculadora. Tendríamos que calcular 4 elevado al cuadrado, menos 5 por 4, más 6. Y eso nos da directamente 2. Podríamos seguir haciendo más cálculos, pero lo primero que observamos es que los valores hacia arriba y hacia abajo del vértice son iguales. Y esto sucede porque sencillamente nuestra curva, que la veremos a continuación, es simétrica. Vamos a situar esos valores que hemos obtenido. Vamos a situar el punto 1, 2, luego el punto 2, 0. Situamos también el vértice, que estaría en 2,5 menos 0,25 para la y. Y ahora
Cuando x vale 3, el punto sería 3, 0. Vamos a situar esas coordenadas. 3 y 0 para la y. Y también situamos el punto 4, 2. Bien. En lugar de hacerlo a mano, lo que voy a hacer ahora es sencillamente escribir en GeoGebra la función de partida, que era x al cuadrado menos 5x más 6. Ok. Pasa justo por los puntos que acabamos de dibujar. Y además hemos obtenido el punto de corte visualmente. Si x vale 0, la y tiene que valer 6. Ahí tenemos el punto de corte. En 0, 6. Los dos puntos de corte que habíamos obtenido eran las soluciones de la ecuación de segundo grado. Y con esto hemos dibujado nuestra cónica.